¿Qué tal amigos de Notiguía? Bienvenidos. Jesús López es mi nombre, Ángel Iván López Italán, ¿cómo Es estás? mi nombre. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro portal nuevamente después de este enorme periodo vacacional de fin de Enorme, año. a mí se me hizo cortísimo. Seguramente a todos se nos hizo cortísimo, pero pues bueno, a darle, ni modo, y a sacar adelante este país. Y bueno, a lo largo de las vacaciones vimos dos informaciones que creemos que son las más importantes. Sí, una desde luego es el accidente que sufrió la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su marido, el nunca bien ponderado Rafael Moreno Valle, precandidato presidencial del PAN, Y exgobernador de Puebla. exgobernador de Puebla, que impuso de alguna manera a su mujer en una especie de nepotismo, De alguna y de todas en las un maneras. proceso electoral muy cuestionado, muy cuestionado. Decías hace rato que la gente percibía esto de Puebla como un fraude incluso Casi. mayor que el No, que casi sufrimos tan aquí en el grande. Estado de México con don Alfredo, el primo del Mazo, ¿no? Sí, yo creo que fue casi tan cuestionado el proceso de Puebla como el de aquí del Estado de México. Casi. Imagínense. Esa es Bueno, una nota, ¿no? esa es Un una nota lamentable porque accidente y bueno, descansen en paz. no sabemos si fue un accidente, no podemos asegurar nada, no podemos especular. Hay instancias internacionales ya involucradas en el asunto. Desde luego que los panistas, los yunquistas, los conservadores que están ya muy beligerantes cuestionando al gobierno, al nuevo gobierno de López Obrador, empezaron a difundir mentiras sobre que se trataba de un atentado sin aportar ninguna prueba y acusaban de asesino al presidente López Obrador, lo cual a mí me parece pues una chingadera, ¿no? Y una bajeza, una bajeza espantosa. porque ellos mismos están utilizando la muerte de un correligionario como Moreno Valle y su esposa. Están usando el cadáver de estas personas que deberían de ser tratadas con respeto Para lucrar políticamente. Para lucrar políticamente, y eso es muy bajo, eso es muy muy ruin. bajo acusar a un gobierno que está haciendo esfuerzos por sacarnos de la situación terrible en la que nos dejó el neoliberalismo salvaje de 36 años, con ese tipo de acusaciones sin una sola prueba. Si hay alguna prueba, que se exhiba y nosotros seríamos los primeros en estarlo manejando. Pero especular de esa forma me parece insano, me parece verdaderamente, como dijo López Obrador, neofascista, Canalla. Y después canalla, ¿no? Entonces, esa información, yo lo único que puedo decir, insisto, es me espero al resultado de las instancias internacionales para que se determine, se dictamine de qué se trató ese asunto. Hay muchísima información alrededor, pero tratarla es especular y no queremos especular sin bases. Y ya anunció López Obrador hoy en su conferencia matutina de 3 de enero, junto con el director de Aeronáutica, que pues están aquí expertos internacionales y que la próxima semana esperan ellos ya tener un poco de información al respecto. Están reconstruyendo con los pedazos del helicóptero, están reconstruyendo la maqueta, para ver si falta alguna pieza, si alguna fue saboteada, etcétera, a pesar de las dificultades por el fuego intenso que hubo, que esto implica. Lo interesante de este asunto, y sobre lo que sí podríamos especular un poco, es qué va a pasar en Puebla. Evidentemente, pues los conservadores, los yunquistas de Puebla están presionando para que se nombre un gobernador sustituto de su bando y probablemente se repita pues las cochinadas del proceso electoral anterior, avalado ese proceso electoral por un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación verdaderamente cuestionable, y no porque sean jueces no se les va a criticar. Definitivamente, como hizo López Obrador, y yo creo que correctamente, calificó esa decisión de muy equivocada, ¿no? Entonces, en mi opinión, deberían nombrar un gobernador sustituto que garantice una neutralidad, que garantice un proceso electoral limpio, por una parte. ¿Y existe tal persona? Debe existir, evidentemente debe existir esta persona. Por otro lado, a mí me parece que Luis Miguel Barbosa tendría que... Miguel Ángel Barbosa. Miguel Ángel, Luis Miguel se llama. ¿El capitán Barbosa? Sí. Bueno, Miguel Barbosa. La verdad es que siempre lo conozco como Miguel, disculpe. ¿Cómo se llama? ¿Luis Miguel o...? Creo que sí. Creo que es Luis Miguel Barbosa.
El caso es que Miguel Barbosa tendría que volver a participar, evidentemente. Si él fue el que aseguró que ganó la elección y que se la robaron, él fue el candidato no se va a hacer a un lado solamente porque un accidente muy lamentable, ¿no? Que todos lamentamos evidentemente, cobró la vida de la gobernadora que fue declarada oficialmente por las instancias adecuadas, fue declarada gobernadora. Se puede criticar esa decisión, pero se acató y Barbosa la estaba acatando. En ese sentido actuó institucionalmente, como le dijo en una entrevista a Carla Iberia Sánchez, sustituta de Loret en estos días de vacaciones en el programa Despierta de Televisa, que lo entrevistó telefónicamente, por cierto, en una entrevista muy agresiva, ¿no? Porque lo primero que le preguntó, oiga, ¿no fue un exceso de Jade Kolpolensky decir que usted va a ser el candidato y no sé cuánto, y no fue una equivocación, o no me acuerdo cuál fue el término exacto que utilizó, pero muy agresiva? Y Barbosa dijo esto, ¿no? Bueno, yo fui institucional, yo acaté el resultado y eso no implica que no proteste o que no critique ese resultado, se acata, ¿no? Y ahora pues tiene todo el derecho de competir como cualquier ciudadano, porque no por un accidente él va a perder sus derechos políticos a votar y ser votado en un momento dado. Y bueno, si se van a repetir las elecciones y el partido Morena quiere volver a postularlo, pues está en su derecho constitucional. Además, saldríamos un poco de la duda. ¿Qué pasa si el PAN, bueno, la alianza PAN-PRD, esta alianza rarísima, ¿no? PAN-PRD, de izquierda a derecha y lo que se deje, Ciudadano y lo que más caiga. y los demás huérfanos que hay por ahí. Postulen a un morenovallista de hueso colorado, digamos, que compita otra vez contra Barbosa. Y va a ser muy interesante el resultado, porque ahí vamos a ver si efectivamente hubo fraude o no, ¿no? Porque Moreno Valle, con todo el respeto que merece, porque ya es un difunto, ¿no? Con todo el respeto que merece, pues sí hacía unos manejos muy cuestionables, ¿no? Desde el punto de vista electorero, ¿no? Sí. Y en fin, yo creo que ese tema ahí lo dejaríamos. Pasamos al siguiente que nos llamó la atención en este periodo, que es... Y que es brutalmente escandaloso. Es un escándalo de proporciones gigantescas, fobaproicas. Es tan grande el escándalo que si yo fuera López Obrador me hubiera esperado y no hubiera hecho este anuncio en periodo vacacional, porque yo creo que mucha gente no se dio cuenta realmente de la magnitud de este robo. Y no tanto por el periodo vacacional. Yo estuve dándole seguimiento cuando en una conferencia de prensa López Obrador lanza la bomba de que el cártel negro, es decir, un organismo institucional en donde participan trabajadores de Pemex, de confianza y sindicalizados seguramente, autoridades de Petróleos Mexicanos y seguramente otras autoridades del máximo nivel, participan en un saqueo verdaderamente fobaproico de las gasolinas de la propia Pemex. 200 pipas en promedio en 2018. 600. 600 pipas diarias en promedio durante todo 2018. Y en años anteriores un poco menos, ¿no? Ahorita vamos a ver las cifras más o menos. Pero decir esto, decir que se estaba sacando institucionalmente esa cantidad de gasolinas, mientras el precio de las gasolinas nos los estaban aumentando brutalmente, mientras escasea la gasolina en México y tuvieron que empezar a importar muchísima gasolina. Me decías que actualmente se importa el 75% de la gasolina que consumimos los mexicanos. Es algo brutal, porque 200 millones de pesos diariamente se robaban las autoridades de Pemex. O sea, para que entiendan lo que sucedía. Hablaban mucho del huachicoleo y en el sexenio de Peña las autoridades culpaban a la gente, de la gente de excavar túneles y en los ductos de Pemex ordeñarlos con mangueras y sacar de ahí el combustible para venderlo. El huachicoleo famoso. Ese es el huachicoleo famoso. En realidad eso nada más representaba el 20% del robo del combustible. El otro 80%, las mismas autoridades le abrían la puerta, la reja de Pemex para que entraran las pipas, las cargaran y se las llevaran a sus amigos que trabajaban que tienen gasolineras. Con facturaciones falsas, ¿no? Sí, y lo hacían nuestros gobernantes, no hay la menor duda. Ya hay 3 autoridades de Pemex cuyos nombres están reservados, que están siendo investigadas y que fueron detenidas por este robo.
Y bueno, ellos afirman que pues había sobornos para absolutamente todo el escalafón de gobierno. Entonces, pues es escandaloso porque 600 pipas para un país de 120 millones de personas no suena mucho, pero cada pipa tenía capacidad para 15,000 litros de gasolina. Entonces, haciendo las cuentas, son 200 millones de pesos diarios. O sea, el equivalente a 2 veces la Casa Blanca de Angélica Rivera, que fue un escándalo diario. 2 veces la Casa Blanca de Angélica Rivera. En un solo año, 365 por 2. Sí, son como 700... más de 700 casas blancas. Sí, más de 700 casas blancas en un año. 200 millones de pesos diarios equivalen a 365, nada más en 2018, 365 sobornos a Emilio Lozoya por el escándalo Odebrecht. Exactamente. O sea, estuvimos meses esperando que le echaran el guante a Emilio Lozoya por haber recibido de mordida de la gente brasileña de Odebrecht $10 millones, que el tipo era representante, bueno, era secretario de Relaciones Exteriores del PRI en la época de la campaña de Peña Nieto, recibió ese dinero, ese soborno en 2 o 3 partidas. Y bueno, se especuló que ese dinero se había utilizado para la campaña de Peña Nieto, para la campaña presidencial de Peña Nieto. Y por eso era un escándalo. Y era una cantidad de dinero, ¿no? $10 millones. Bueno, estuvimos en vilo. Le costó el puesto a Cervantes, al procurador Cervantes. Lo echaron. Echaron al de la PGR, que ahora es López Obradorista, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, Connie? Bueno. Con Erubiel Ávila, el escándalo que No, espérame. Estuvimos en vilo por el escándalo Odebrecht y esto equivale a que diario se robaban ese dinero. Durante 2018 nada más equivalía a eso. Es inaudito, es espantoso. Si sumas todos los datos de lo que se robaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en combustible, no el dato conjunto de todo el huachicoleo, nada más ¿no? De la mafia esta del cártel negro, estamos hablando de 150,000 millones de pesos aproximadamente, lo que se habrían robado las autoridades de gasolina, que es casi 3 veces la fortuna de Donald Trump, uno de los hombres más ricos del planeta, el presidente del país más grande y poderoso del mundo. Estamos hablando de 3 veces su fortuna, es lo que se robaron nuestras autoridades, nada más en este rubro. Cuando López Obrador anunció este escandalazo terrible, tremendo, que, por cierto, las televisoras minimizaron por completo. O sea, esto se dio a conocer en una conferencia de prensa mañanera de López Obrador en diciembre, y las televisoras lo presentaron, en general, como presenta a López Obrador su plan de combate al huachicoleo. Plan de combate, se está diciendo que se robaban las autoridades el combustible y miles y cientos de miles de millones de pesos, no cualquier cosa. El 80% de todo el robo lo hacían ellos. Bueno, te creo, porque hoy en la conferencia de prensa, Alfonso Durazo está hablando de cómo se está combatiendo esto. El 4 de diciembre hubo un robo equivalente a 1,335 pipas. O sea, estamos diciendo que el promedio eran 600. El 4 de diciembre, porque ese promedio siempre iba subiendo, cada vez robaban más. El 4 de diciembre se robaron 1,335 pipas de gasolina. El 31 de diciembre se robaron 80 pipas de gasolina. ¿Por qué? O sea, una disminución del 94%. Porque se instrumentó un operativo el 21 de diciembre, es decir, una semana antes o 10 días antes, un operativo que consistió en mandar al Ejército y la Marina a ocupar las instalaciones de de Pemex. Sí. Las instalaciones donde se distribuye la gasolina y las refinerías, y nada más con ese hecho disminuyó en un 95% el saqueo de las gasolinas de Pemex. Es algo inaudito, verdaderamente escandaloso. Y bueno, a López Obrador se le preguntó en ese momento qué se iba a hacer, ¿no? Si se iba a meter a la cárcel
porque es impensable que semejante atraco, semejante saqueo, se haya hecho sin la complicidad de las más altas autoridades. De todos, o sea, ¿cómo más entran 600 altas pipas autoridades? diario, ¿no? ¿Cómo desplazas esa cantidad de combustible para venderla a los consumidores? Mediante gasolineras. Y Peña Nieto le dio gasolineras a muchos de sus amigos. Está el caso de Luis Miranda, el primer compadre, que se descubrió aquí, se denunció aquí en el Estado de México, sí, que estaba vendiendo huachicol. Según Reforma, en su gasolinera. Reforma, en septiembre de 2017 publicó una nota en la que afirman que la hermana de Luis Miranda y su cuñado vendían gasolina robada aquí en el Estado de México. O sea, no es cualquier medio el que lo está diciendo. Y López Obrador plantea en esa conferencia de prensa que lo que conocemos como huachicol, que para mí es el primer resultado de la reforma energética de Peña Nieto, porque aumentan los precios tanto de la gasolina, con la dichosa reforma, contra lo que prometió de que iban a disminuir los precios de las gasolinas, y tienen tal elevación de costos, de precios, que la gente empieza a robárselo para venderlo, ¿no? Y surge el huachicol como una consecuencia directa de la reforma energética. Pues el huachicol, dice el propio presidente López Obrador, representa solamente el 20% del robo total de la gasolina en México. Y lo más importante, sirve como pantalla para justificar el robo que estaban haciendo las propias autoridades. Le echaban la culpa al huachicol cuando en realidad es este cártel negro, así lo describe Ana Lilia Pérez, dijimos, el aparato paralelo que existía dentro de Pemex para ellos robarse todo, es el que se robaba el 80% restante. Nada más el 80% del combustible, imagínense. Bueno, del combustible robado. En algunos estados es tan grave esta crisis de robo de combustible que en algunos estados se estima que el 50% de toda la gasolina que se consume es robada. El 50%. Imagínense a qué grave hemos llevado. En algunos estados, qué curioso, por ejemplo, el 1 de diciembre aquí en el estado, aquí por donde vivimos nosotros, cerraron varias gasolineras. No estaban distribuyendo el combustible como una forma de presionar para crear la imagen de que había desabasto. O ya sabiendo esta nueva información, porque igual los primeros días cuando yo vi que había desabasto de gasolinas, yo dije, bueno, le están poniendo un 4 a López Obrador para que la gente crea que los empresarios están a disgusto de que él ya sea el presidente y por eso hay desabasto de gasolina. Pero fíjate que con estos nuevos datos yo creo que más bien había desabasto de gasolina porque dejaron de robar mucha. Dijeron, ay cabrón, ya llegó el nuevo gobierno. Y les dejaron de llegar pipas de gasolina robada. Ahorita no hay gasolina en Michoacán ni en Querétaro. Ahorita no hay gasolina. ¿Por qué no hay gasolina en Michoacán y Querétaro? Justo ahorita que ya no hay pipas de gasolina robada surtiendo gasolineras. Pues porque en Querétaro y en Michoacán, muy probablemente, aunque no puedo afirmar nada, les llegaba muchísima gasolina robada a esas gasolineras que ahora están en desabasto. A ver, usted que tiene automóvil, ¿cuántas veces llenó su tanque a lo largo del 2018? ¿50 veces? No sé, uno por semana, cerca de 50 veces, una por semana, son 48 semanas, ¿no? Eso daría un equivalente a 20,000 kilómetros al año. Entonces, y antes que por un auto chico pagábamos 600 pesos cuando empezó el gobierno de Peña Nieto pagábamos como 600 pesos para llenar el tanque. Actualmente, durante 2018, pagábamos más de 1,000 pesos para llenar un tanque de un auto pequeño. De esos 1,200, 1,300 pesos que usted gastaba semanalmente para llenar el tanque de su coche, una muy buena parte se la estaban embolsando los miembros del cártel negro que se formó desde hace años, porque el robo de combustible tiene varios años en México, pero que explotó después de la reforma energética propuesta por Peña Nieto y que significa que se están enriqueciendo amigos del peñanietismo, dueños de gasolineras, funcionarios de Pemex, miembros del sindicato de Pemex, del corruptísimo Romero de Champs. Ahora entendemos por qué sus hijos andan en un Ferrari, ¿no? Y no en uno, en varios.
No, bueno, podían Y comprar 10 Ferraris al día con lo que se robaban. Entonces, ¿y a los bolsillos de quién más llegaban? Si Peña Nieto no estaba enterado de este asunto, era un tonto. Y yo creo que Peña Nieto no era ningún tonto. Dice López Obrador que estaban perfectamente enterados, porque él lo deduce del hecho de que tenían perfectamente armado un plan para detectar la presión de los ductos de Pemex. Si disminuía esa presión, que quería decir que había ordeña, etcétera, etcétera. Es importante distinguir, no se dejen engañar por las televisoras hegemónicas, que todavía están presionando para combatir la cuarta transformación de este país. No se dejen engañar. Una cosa es el huachicoleo, que es el robo directo en los ductos de Pemex por parte de gente que después lo transfiere, lo vende en pequeños tambos, lo vende en tiendas, lo vende de comunidades apartadas y en algunas gasolineras. Y otra cosa muy distinta es el gran negro robo que hicieron las propias autoridades y trabajadores de Pemex, sindicalizados y de confianza, con el aval, con la complicidad de las más altas autoridades del país. Y seguramente con el beneficio de esas mismas autoridades, porque de a gratis no creo que lo hagan, ¿eh? No creo que permitan esos robos sin llevarse una buena mordida. Y bueno, pues afortunadamente ya se detuvo prácticamente, estamos en un 4% de lo que se estaban robando y pues ya vieron cómo sí salen suficientes recursos de lo que se robaban para que este país camine. Entonces, pues, Santiago Nieto, estaba yo tratando de acordarme del nombre de Santiago Nieto, que también estaba sobre el asunto de Odebrecht, ¿no? Entre otros, y fue destituido. Fue despedido cuando iba a echarle el guante a Emilio López Obrador, y que ahora se va a hacer cargo de toda la cuestión esta financiera desde la Secretaría de Hacienda. De acuerdo. Y bueno, pues feliz año, amigos nuestros. Muchas gracias por concedernos el favor de su atención. Estaremos calentando motores, apenas estamos deshollinándonos de... Sí, perdón si estamos lentos, pero periodo vacacional. Es el primer día. Y pronto, muy pronto, en unos días, espero, vamos a estar haciendo este tipo de comentarios, de análisis en vivo. En vivo y leyendo comentarios, etcétera, para poder contestar cualquier duda o que nos puedan hacer cualquier aclaración cuando la reguemos, pues porque lo hacemos. Que es muy seguido. No sé qué tan seguido, pero espero que con su ayuda sea menos. Muchas gracias, amigos, por favor suscríbanse, manitas arriba, visiten nuestro portal notiguia.tv y estamos a la orden, amigos. Hasta mañana. Hasta la vista.